En línea, a ver Andrés, a el diputado bien, a Nicolás Viera decía, diputado del MPP, Frente Amplio. Viera es el encargado de Relaciones Internacionales del MPP y el MPP forma parte de la Carifa, la contraparte en el Frente Amplio. Además, Nicolás es miembro del Parlasur y de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados. Por lo tanto, nos parecía interesante, Nicolás, tener tu punto de vista a propósito de las elecciones el pasado domingo en Venezuela, tan polémicas, tan opacas, diría yo, y por lo que veíamos en la encuesta de buscadores, a los televidentes que opinaron en ella, les resulta un tema muy interesante Venezuela. Entonces, queríamos saber cuál es tu evaluación de cómo se realizaron las encuestas, las elecciones, perdón. Bueno, César, un gusto estar con ustedes. Yo quiero salir de tema 2 segundos A porque ver. me parece que lo que acaban de decir ustedes, y yo los estaba escuchando respecto a ese mensaje de un supuesto militar que mandó un mensaje al programa, Ujú. yo no quiero introducirme en el trabajo que ustedes tienen que hacer, pero a mí me parece que correspondería que ese mensaje le llegara a la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque la verdad que la información que allí se transmite es una información de alta sensibilidad y puede ser muy útil para la tarea que se está realizando por parte de la institución, por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Defensa en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Y allí se brindó algunos detalles respecto a lugares físicos que yo no sé si esa información se tiene, así que me parece bien relevante y es un aporte más que desde el periodismo se hace, como siempre, de manera muy responsable. Pero no quería No, no, comenzar a hablar con ustedes sin dejar esto apuntado, por lo menos en el margen, para que se tome en cuenta. de hecho te agradezco el consejo, es una buena idea trasladarle a la Institución Nacional de Derechos Humanos este mensaje de un televidente y pasarle eventualmente, si el televidente está de acuerdo, pasarle el número para que queden en Sí. comunicación directa, ¿no? Sí, sí, me parece un consejo más que atendible. Vayamos al tema de la entrevista, diputado, que es, bueno, tú como encargado de Relaciones Internacionales del MPP, ¿qué postura asumís ante lo que sucedió el domingo en el país caribeño? Bueno, nosotros como sector, como MPP y en mi rol de responsable del área de internacionales, nosotros nos alineamos claramente con las definiciones políticas que tomó el secretariado del Frente Amplio, con la conferencia de prensa que brindó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Fuimos parte de la elaboración de esa visión política. Nosotros entendemos de que, bueno, si bien no hay elementos para determinar hoy que hubo fraude, tampoco hay elementos para decir lo contrario. Y allí revela claramente una necesidad de transparentar este proceso electoral venezolano. Yo he participado de otras instancias electorales en Venezuela, de elecciones subnacionales, y he visto cómo funciona el sistema electoral automatizado de Venezuela. Naturalmente, eso, si bien es un muy buen sistema desde el punto de vista tecnológico, termina siendo gobernado por personas. Por tanto, no es simplemente, no alcanza simplemente con decir de que está todo bien porque el sistema está automatizado. Obviamente que es un elemento significativo, pero no es determinante. Por tanto, a mí, y lo que hemos venido valorando, nos sigue preocupando que no se muestre la información completa, que no se le brinde a la comunidad internacional que está solicitando conocer los resultados de las actas electorales, que, bueno, no se plantee la posibilidad de parte del gobierno de Venezuela de poder tener mayor información, porque si no hay nada para ocultar, lo que debería ocurrir es que todos contáramos con la información necesaria, porque lo que queremos es ayudar al pueblo venezolano y su democracia. Pero lo que hemos encontrado cuando desde la comunidad internacional solicitamos este tipo de acciones de parte del gobierno de Venezuela es poca colaboración, en el sentido de que en menos de 24 horas se proclamó al
al supuesto presidente electo, sin conocer a cabalidad el detalle de las actas ni de los votos. Automáticamente se despidió a las delegaciones diplomáticas de varios países, entre ellos la de Uruguay, de Venezuela y también desde Uruguay. Y bueno, nos parece que eso solo aporta a que Venezuela se aísle. Y a mí realmente me importa poco lo que pueda pensar o decir Maduro. Mi desvelo siempre es y será la suerte del pueblo venezolano. Y yo creo que con este tipo de acciones lo que se perjudica directamente es el pueblo. Yo me imagino con la cantidad enorme de venezolanos que tenemos en Uruguay, inmigrantes que viven aquí junto a nosotros, perder absoluta referencia con su patria por no tener una oficina diplomática en nuestro país es una afronta contra los derechos de los ciudadanos venezolanos en el exterior. Y viceversa, nos quedamos sin vínculo institucional con los uruguayos radicados en Venezuela a raíz de todo este episodio. Y eso es realmente preocupante en todo este contexto. Ahora, no puedo dejar de preguntarte qué tan alineado, qué tanto compartís del comunicado que divulgó el MLN, eh, que calificó lo sucedido en Venezuela como un acto eleccionario ejemplar. Y, por supuesto, sonaron todas las alarmas, ¿no? En Twitter fue tendencia. eh, Llama poderosamente la atención que se hable de un acto eleccionario ejemplar, ¿no? Porque lo que vemos a todas luces, aunque estemos lejos, es que de ejemplar no tuvo nada. Sí, no, naturalmente, no lo tuvo concluido el proceso y no lo tuvo antes de iniciar el proceso. Yo lo que creo es que es un error ese comunicado, pero bueno, los integrantes del MLN tendrán sus razones por el cual lo escribieron. Yo no lo comparto, no me alineo bajo ninguno de esos conceptos. Me parece claramente un desacierto y porque además, si por un lado estamos reclamando que necesitamos más información que todavía no se ha brindado, yo no estoy en condiciones, ni el sector que represento está en condiciones de concluir nada. Lo que necesitamos es más información. Entonces, evidentemente, cuando hay una cantidad de elementos sobre la mesa que faltan, generar una opinión concluyente es una falta de responsabilidad, creo yo, y por eso nosotros no fuimos por el camino de sintetizar rápidamente lo que pudo haber pasado en un acto eleccionario, en el cual además el Movimiento de Participación Popular no participó como veedor. Nicolás, ayer hubo un debate en el Senado importante, del cual no participaste obviamente, porque sí participaron otros integrantes del MPP que están en el Senado. El senador Cajiani tuvo un papel importante, algunos otros también, donde se habló de la situación. Y hubo ahí planteos que surgieron de partidos del gobierno. En el caso, escuché varios, pero escuché por ejemplo el de la senadora Bianchi, que además lo publicó en sus redes, poniendo la situación de Venezuela y comparándola con el Uruguay, y en un momento llegando a afirmar que si ganaba el Frente Amplio en la próxima elección estaba en riesgo la democracia porque podían pasar cosas similares a lo que se está denunciando, está pasando actualmente en Venezuela post-elección. ¿Qué análisis haces de este debate y de cómo están los partidos políticos del Uruguay analizando esta situación? ¿Y cómo se traslada la campaña? Bueno, naturalmente este tema increíblemente es agenda central en la política uruguaya cuando en realidad deberíamos estar preocupados por un sinfín de problemas que no logramos resolver. Hace algunas horas asesinaron a un muchacho de 18 años, hirieron a su hermano de 8. Tenemos más homicidios que días del mes en el Uruguay. Tenemos 50% más de gente viviendo en la calle y la infancia que está pidiendo a grito que le tiremos una piola de salvataje. Bueno, el gobierno no decidió transitar ese camino y está transitando el camino del circo mediático porque está preocupado por las encuestas. Entonces, bueno, capaz que el salvavidas para lograr tener algún puntito más, que además tiene que ser un puntito de derecha, porque están jugando hasta los que se dicen progre, juegan a buscar el punto de la derecha, bueno, están poniendo este tema sobredimensionado a mi criterio. Pero más allá de eso, bueno, lo que diga la senadora Bianchi ya a esta altura nada nos sorprende, es la tirabomba que
eligió el gobierno para este periodo y tratar de distorsionar un debate que por un lado el candidato Delgado nos dice que va a ser por lo alto el debate de la campaña, pero por otro lado los voceros que tiene el Partido Nacional, hasta incluido el presidente de la República, están yendo por un camino contrario. No solamente la senadora Bianchi con esa verborragia odiadora que tiene, sino el presidente de la República criticando al candidato Yamandú Orsi y metiéndose en una campaña que no debería hacerlo porque lo tiene inhibido por Constitución. Pero más allá de eso, es absurdo plantear que el Frente Amplio va a tomar un giro autoritario si llega a ganar el gobierno, cuando todos los uruguayos saben de memoria que lo que no hizo el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno fue darle un giro autoritario, al punto que el doctor Tabaré Vázquez salió a mostrar en sociedad al electo doctor Lacalle Pou, presidente en el año 2020, en todas las instancias internacionales que pudo. Y se entregó el gobierno habiendo perdido por apenas 30.000 votos y nadie cantó fraude en este país. Entonces, que la senadora Bianchi siga diciendo los disparates que suele decir, que desde el Frente Amplio vamos a seguir por el camino de la responsabilidad ante los temas que se presenten en la agenda nacional. A propósito de lo que decía Fabián y esa discusión de ayer en el Senado, a propósito de Venezuela, mucho se especulaba con qué pensaría Orsi, qué dirá Orsi, que es el presidenciable del Frente Amplio, además del MPP también. ¿Tú entendés entonces que es una búsqueda del oficialismo por desviar la atención de los temas que pasan en Uruguay, hablar de Venezuela y poner a Venezuela como tema en la agenda? ¿Entendés que...? Sí, no, es así, César. Yo lo que entiendo es que obviamente que es un tema complejísimo, todos los temas en materia de democracia para quienes nos definimos latinoamericanistas nos impactan, nos duelen y tratamos de fortalecerlo. Eso es así. Yo no digo que no lo hablemos, pero el nivel de prioridades que el Uruguay debería tener es otro. Y hoy el gobierno se ha dedicado, ahora tiene el salvoconducto de Venezuela para no hablar de lo de Artigas, de lo de Caram, de lo de Astesiano, y ainda más podemos estar media hora más nombrando casos de corrupción que el Partido Nacional tiene a lo largo y ancho del país. Pero Más allá de esto, Nicolás, sí. el gobierno te puede decir, a ver, el Partido Nacional expulsó a estas personas, primero renunciaron, después se lo expulsó y ahora se les prohibió que se presenten en nuevos cargos. O sea, el Partido Nacional puede decir, como decía acá Antonio Maeso, sí, todo bien, acá nadie el delito juzgado, se atornilla y alguien comete una barbaridad y se va. Sí. Pero bueno, Delgado decía que Caram era como su hermano. Seguramente estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo en Artigas. Y se juzga políticamente después que las cosas salen a la luz. Mientras tanto, no se dice nada. Entonces, ¿por qué no hacemos un debate? ¿Por qué el gobierno no promovió un debate sobre la dictadura de Bolivia? No. El presidente de Lacalle Pou, que dice que quiere llevar adelante una política de Estado en materia de asuntos internacionales y que su gobierno no tiene vínculos ideológicos, cosa que es mentira, acá lo acaba de establecer claramente, porque hablaba con María Corina Machado de Venezuela, que era la candidata opositora, porque vino fogoneando el presidente Lacalle la idea de fraude antes de que las elecciones se dieran. Bueno, una serie de cosas que naturalmente hablan de que un gobierno recontra ideologizado. ¿Por qué el presidente Lacalle decidió invitar a la dictadora de Bolivia, Yanine Áñez, a su asunción, cuando a los pocos días cayó en cana y ahora está presa con una condena de más de 10 años? Entonces, obviamente que para el presidente y el Partido Nacional, algunos gobiernos son autoritarios y dictatoriales y los otros que son amigos de él, no. Entonces, esa es la doble vara compleja que siempre el Uruguay se enfrenta. Yo, personalmente, como legislador, y lo he dicho 1000 veces en la Cámara de Diputados cuando nos toca pensar en declaraciones, a mí me gustaría tener desde el sistema político una cultura cívica y de representación que solo nos llevara a expresarnos como cuerpo legislativo, como colectivo del sistema político, sobre aquellos temas que estamos de acuerdo.
sobre los demás, no tenemos acuerdo y por tanto el Parlamento que nos representa a todos no debería poder expedirse. Porque ayer, cuando vemos la declaración que finalmente salió en el Senado, representa a un poquito más de la mayoría del Parlamento, que obviamente es una mayoría totalmente legal y democrática, pero no representa a la totalidad del Parlamento. Y antes también pasaba lo mismo, digo esto porque después me van a decir, sí, pero en el gobierno del Frente Amplio pasaba. Sí, pasaba, y está mal. Yo creo que el Parlamento cuando se expresa se tiene que expresar como país, no con la fracción circunstancial que tenga en ese momento como mayoría. Bien. Nicolás, decías que el gobierno le dice dictadura a esto, pero no se lo decía a Bolivia, pero se le podría hacer la misma crítica al revés al Frente Amplio. Les cuesta mucho llamarle dictadura a lo de Venezuela y muy rápidamente sí lo hacen en el caso de Bolivia. Bueno, pero lo de Bolivia está recontra condenado por el Ni poder que hablar, pero digo, lo de judicial. Venezuela les cuesta, o sea, como que les pasa lo mismo, digo, tampoco se acusen de algo que claramente le pasa a los dos bloques. Bueno, pero yo no creo que en Venezuela haya dictadura, ahí está la gran diferencia. Ah, bueno. Ah, ¿tú crees que no? ¿Tú crees Está que no es bien. una Eso es dictadura? otra- Bueno, hasta el momento no hay yo no tengo ningún elemento objetivo para decir que hay dictadura. Capaz que después de de este episodio, cuando la información no aparezca, si es que no aparece, cuando existan elementos objetivos dados por la comunidad internacional, como lo que estamos esperando, si bien el Centro Carter ya dio su opinión, faltan otras observaciones internacionales a las cuales queremos atender particularmente, capaz que mañana cuando tengamos todos esos elementos te digo, sí, esto es un régimen autoritario y dictatorial. ¿Y cómo, Hoy pero perdón, está sospechado. ¿y cómo se define un gobierno que ante el planteo de las elecciones, más allá de lo que oculta, en lo previo a la elección tiene presos políticos, torturados, varios candidatos que están proscriptos? Te agrego, pará. Amnistía Internacional habla hasta de desaparición forzada. Y Bueno, la reelección contesto, se perpetúa, contesto. ¿no? Ahí va. Lo de candidatos proscriptos es lo peor que existe y no existe solamente en Venezuela, existe en otros lugares. Hace unos meses discutíamos sobre Nicaragua, también un También episodio considerada similar, dictadura, ¿sí? con candidaturas proscriptas. Ahora, la situación de Venezuela, lo que tenemos que analizar es lo puntual y no solamente desde el resultado. La elección de Venezuela fue avalada por una cantidad de instituciones, de países democráticos como Estados Unidos, de la oposición misma. ¿Por qué María Corina Machado y este otro candidato, que ahora se me fue el nombre del candidato opositor, Edmundo González. ahí va, Gonzalo Urrutia, participan de esta elección? Porque hubo un acuerdo en un marco de excepcionalidad de ir a las elecciones. Entonces, eso es lo que yo voy. Hubo un La marco, pero con oposición Claro, pero en un país muy democrático no se precisan pero en un excepciones. marco con condiciones. ¿Por qué no fue María Corina como candidata, por ejemplo? No. No, y antes un Capriles y marco antes de- Guaidó, que también fueron proscriptos. Bueno, pero Guaidó es un Si la dictador democracia suelo. funciona Yo a también, Guaidó, digo. no le doy ningún plano de confianza. Lo que sí, Pero Nicolás, por ejemplo, Guaidó es un dictador suelo y Maduro no. Hay mucha A más ver, evidencia en contra de Maduro que de Guaidó. No, Guaidó era un autoimpuesto, se declaró presidente sin ni un voto. A ver, yo todo el respeto que le tengo a Capriles como opositor, pues le tengo respeto, me reuní con él y entiendo que el tipo no es golpista, pero está proscripto por el gobierno de Venezuela erróneamente. Y ahí es la crítica que yo le hago a Maduro y al elenco gubernamental. Obviamente que no están las mejores condiciones para una elección cuando vos tenés candidatos proscriptos. Porque Marina Corina Machado la proscribieron porque, no sé, que le encontraron un delito que en realidad era de 1 año y le terminaron dando 15 años. Bueno, yo a priori, con la información que me falta, puedo llegar a concluir que es un hecho de absoluta injusticia. Pero ese esquema, esa atmósfera democrática, entre comillas, llamémosle, de Venezuela, fue consensuada por la oposición. Y esas reglas de juego, aunque a nosotros nos parezcan descabezadas, fueron reglas de juego aceptadas por esta oposición que ahora compareció. Eso no quiere decir que haya o deje de haber fraude. Puede existir el fraude aún habiendo
consensuado una regla de juego X que se violó, naturalmente. Entonces, eso lo vamos a ver cuando tengamos toda la película y podamos concluir algo en función de la información que nos falta. Bien. Ese es por llamarlo, matiz que en lo personal tengo respecto a este asunto. Bien, para terminar, ¿tenés decidido ser candidato a intendente de Colonia? Sí, tengo decidido, y lo tiene decidido el pueblo frente amplista que me votó, porque en Colonia tenemos la particularidad que no tiene otra parte del país en el Frente Amplio, que elegimos los precandidatos a intendentes en las elecciones internas. Así que bueno, tanto yo como mi compañero edil departamental, Carlos Fernández, seremos los candidatos del Frente Amplio para la intendencia de Colonia en mayo. Muy bien. Diputado Nicolás Viera, entonces encargado de Relaciones Internacionales del MPP, miembro del Parlasur además. Gracias por esta charla en Buscadores. Bueno, gracias a ustedes, ha sido un placer, la pasé muy bien, que pasen bien. A las órdenes.